Buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores, Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El estudio que traemos esta semana está basado en la parábola de las dos águilas y la vid. Y hemos querido traer esta parábola hoy porque si bien fue escrita en el año 593 a.C., tiempo en el que el profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, al igual que Daniel y sus amigos, pues también es enseñanza para nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios no queda en la historia, sino que es para aprender de ella. Y vemos que mientras que el profeta Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios, Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que ya se encontraban en Babilonia. Al igual que los que estaban en Jerusalén, los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados. Ellos tendrían que pasar 70 años de cautividad en Babilonia. ¿Y por qué? Porque Dios estaba purificando a su pueblo y este era un pueblo muy rebelde. Bueno, después de esta introducción, vamos a comenzar a leer en el libro de Ezequiel el capítulo 17. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco para explicarlo mejor. Y comienza así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Se dice, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola. Al profeta Ezequiel se le indicó que dijera un dicho que sería algo así como un enigma y una especie de parábola. Era un acertijo en el sentido de que el significado era un poco complicado de entender, y era una parábola en el sentido de que contaba una historia que ilustraba la verdad espiritual y material. Y dice, a la casa de Israel. Una vez más Dios se refirió a lo que era principalmente el reino y la tribu de Judá como la casa de Israel, como un todo. La parábola describe los acontecimientos entre el tiempo del exilio del rey Joaquín, 597 años antes de Cristo, cuando también Nabucodonosor colocó a Sedequías en el trono de Judá, y en el año en que Sedequías se rebeló contra Babilonia porque confiaba en la promesa de la ayuda de Egipto, o sea, 588 años antes de Cristo. Y el versículo 3 dice así: Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Sarmientos y mugrones son los tallos, vástagos donde salen las hojas y los racimos de las plantas. Y vamos a explicar lo siguiente. Dice, una gran águila. La parábola se refiere a una águila grande y majestuosa que llegó al Líbano y tomó la rama más alta de un árbol de cedro. Esta gran águila representa al rey de Babilonia, Nabucodonosor. El Líbano representa a Jerusalén. La rama más alta del centro representa al rey de Judá, o sea, al rey Joaquín, a quien se habían llevado cautivo junto a su familia y principales, y también se habían llevado el oro y la plata. El águila luego lo llevó a una ciudad de comerciantes, y esa ciudad de comerciantes es Babilonia. Entonces es interesante notar
que a menudo el águila se usó simbólicamente en el Antiguo Testamento para representar el poder de castigo de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Y también puede representar la velocidad con la que avanza un conquistador. Podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 11. En el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 40. Y en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 22. Y continúa diciendo: tomó también de la simiente de la tierra. El águila usó parte de la semilla de la tierra del cedro y la plantó en un campo fértil, donde se convirtió en una vid que se extendía, extendiendo sus ramas. Esta semilla representa al rey Sedequías, quien era del mismo pueblo de Judá y a quien el rey Nabucodonosor había dejado como rey en Jerusalén, e hizo pacto con ellos para que lo reconocieran a él como rey principal. Sedequías tenía 21 años y duró 11 años como rey, o sea que le dio tiempo a la planta de crecer y dirigió sus ramas hacia el águila, es decir, hacia el rey Nabucodonosor, porque seguía las instrucciones de Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías le daba consejos a Sedequías, pero este era pusilánime, no tenía carácter y se dejó llevar por lo que le decían sus consejeros, y pocas veces hacía caso de lo que le decía el profeta Jeremías, aunque sí creía en él. Como muchos de nosotros que creemos en la palabra de Dios, pero no seguimos sus consejos y muchas veces nos da miedo y temor, pero no cambiamos. Y en los versículos 7 y 8 encontramos la segunda águila de la parábola, y dice así: había también otra águila, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Entonces, esta otra gran águila representa al rey de Egipto, y esta aparece de repente. Y la vid mencionada anteriormente dobla sus raíces y estira sus ramas hacia la segunda águila. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 13, cuando el rey Sedequías tontamente se rebeló contra Nabucodonosor y, siguiendo los malos consejos, pidió apoyo al rey de Egipto para deshacerse del yugo babilónico, después que Nabucodonosor se hiciera amigo de él. Y esto fue un terrible error que cometió el rey Sedequías. Lo que llama la atención aquí es la pasividad de esta segunda ave. En contraste con la primera águila, esta ave no realiza acciones, simplemente está allí. Y dice: juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas. Como decimos aquí, por debajo de cuerda fue haciendo trato el rey Sedequías con el rey de Egipto. Dice: para ser regada. La vid hizo esto con la esperanza de que la segunda águila cuidara de ella, la protegiera y le diera las condiciones adecuadas para el crecimiento y la prosperidad que ya tenía bajo la primera águila. El resultado esperado era que se convertiría en una vid majestuosa. Y hermanos, aquí no hay explicación para justificar la acción de la vid. Solo nos queda reflexionar sobre la ingratitud y la insensatez de esta vid. Para este tiempo, el profeta Jeremías lo habían metido preso en una cisterna en la casa de un escriba llamado Jonatán, que había sido convertida en cárcel, porque a Jeremías le tenían mucho odio por decir las verdades que Jehová le mandaba. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículos del 11 al 15. Y un día el rey Sedequías lo sacó porque él sabía que lo que Jeremías decía era palabra de Dios. Y en secreto le preguntó: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le respondió: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Luego otro día juró a Jeremías nuevamente en secreto que no lo mataría si le decía qué le decía Jehová.
Y así como Sedequías, también hay cristianos a escondidas como Nicodemo y José de Arimatea. Y Jeremías le decía: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Humíllate delante del rey. Pero Sedequías decía: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos. Y Jeremías seguía diciéndole: escucha la voz de Dios, no te va a pasar nada y vivirás. ¿Y a quién representa Sedequías? Representa a todos aquellos a quienes las dudas son más grandes que las promesas de Dios, que saben la verdad, pero no obedecen por miedo. Saben que lo tienen que hacer, pero no lo hacen. Y la palabra de Dios dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Volviendo a la parábola, en el versículo 8 dice que esa vid fue plantada en buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Hermano, ¿crees que nosotros hemos sido plantados en buen campo? Pues sí, porque conocemos el Evangelio, pero hay gente que estaban bien plantadas en la iglesia y dirigieron sus raíces lejos de donde estaban plantados. Gente que era regada en su iglesia y prefirieron irse para que los regaran en otra parte y se apartan de la verdad que ya conocen. Se van por rebeldes. Eso se llama apartarse de debajo del águila que tenemos e ir a plantarse debajo de otra águila rebelde. Entonces, cuando yo estoy aquí y conozco los mandamientos de aquí y la verdad de aquí, y simplemente porque no me gustan las plumas de esta águila, me voy a otra águila que sigue enseñando lo mismo que se enseña aquí. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces es que yo no quiero que me gobierne esta águila, sino la otra águila. Y se va, y resulta que esa águila es peor que la que tenía. Y el problema que está pasando hoy en día es que hay personas que conocen el agua viva y se van detrás de otras fuentes. Conocen a Dios y ante el primer problema buscan otras soluciones fuera de lo que Dios establece. Saben que están en el error y en peligro, como Sedequías, y persisten en eso. Saben que están en el error y no hacen nada por cambiar. Estos son los problemáticos. Es el típico miembro de la iglesia que le molesta todo. Todo lo critica, nada le gusta, pero no hace nada. Como decimos aquí, ni lavan ni prestan la batea. Y son los que dicen: yo sé lo que va a pasar, pero creo que falta mucho tiempo todavía. Así lo dice en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 45 y 46. No saben lo que creen, ni creen lo que saben. No desafían a nadie, pero tampoco se ponen de parte de la verdad. No se comprometen, les haces un llamado y no contestan, no quieren oír. Ese miembro siempre está ocupado, no tiene tiempo para la causa de la iglesia. Y dice el versículo 9 de esta parábola: y pregunta el Señor: ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? Cuando la viña en la parábola se convirtió en la segunda águila, tenía una gran esperanza de vida y vitalidad. Pero por supuesto, la respuesta a estas preguntas es que la vid no encontraría ayuda en la segunda águila, y en este caso Sedequías no encontraría ayuda de ninguna, no encontraría ayuda de Egipto. El que rompió el pacto podrá escapar. Básicamente Sedequías rompió el pacto. Ignoró las promesas de lealtad y sumisión que le hizo a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Se lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulos 24, versículo 20. Dios esperaba que Sedequías fuera fiel al pacto que hizo con Nabucodonosor y lo castigaría por romperlo. Tanto Jeremías como Ezequiel lo acusaron de deslealtad y lo instaron a la sumisión a Babilonia nuevamente. Sedequías estaba rodeado de condiciones favorables para su reinado, representado en la parábola por el suelo fértil, las muchas aguas y la plantación como un sauce.
como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 4. La actitud benévola de Nabucodonosor ayudó a Sedequías a prosperar en su gobierno. Si él hubiera permanecido fiel a su juramento de lealtad a Nabucodonosor, el reino de Judá podría haber continuado prosperando como un reino tributario. Y hermanos, donde quiera que estemos, debemos brillar, que la paz de esa ciudad donde nosotros estemos será la paz para nosotros, y eso no lo debemos olvidar nunca. Y dice, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. Aunque la vid extendió raíces y ramas hacia la segunda águila no podía protegerla contra la tormenta que se avecinaba. La vid perecería. La redirección de las ramas de la vid hacia la segunda águila, en lugar de tenerlas extendidas en el suelo y sus raíces hacia arriba, en lugar de profundizar en el suelo fértil y bien regado, había hecho que la planta fuera extremadamente vulnerable a la fuerza fulminante del viento. Y veamos ahora la estimación de Dios sobre Sedequías. Leamos los versículos 16 al 18. Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Wow. Dice, morirá en medio de Babilonia. Sedequías efectivamente murió en Babilonia y en la más terrible de las circunstancias. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7, describe el terrible juicio sobre Sedequías. Le mataron a sus hijos ante sus ojos, le sacaron los ojos a él, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Jeremías 5:11 dice que Sedequías permaneció en Babilonia hasta su muerte. Y sigue diciendo, y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Es decir, a pesar de las promesas o garantías que el Faraón le dio a Sedequías, él y los egipcios no fueron de ninguna ayuda contra los babilonios. O sea que fue una alianza mala. Dice, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Dios prometió un juicio severo sobre Sedequías porque no cumplió su palabra y no honró el pacto que hizo con Nabucodonosor. Su destino fue sellado, él no escaparía. Este Dios particularmente se enojó. Sedequías se había comprometido por juramento en presencia de Jehová a ser fiel al pacto que hizo con Nabucodonosor y aprovechó la primera oportunidad para romperlo. Por lo tanto, él no escapará. La santidad de un juramento estaba arraigada en Israel. Incluso un juramento hecho por fraude debía ser honrado. Jeremías había advertido a Sedequías contra la traición y la duplicidad. La violación de un juramento sagrado era una ofensa contra Jehová. Dios derribaría sobre la cabeza de Sedequías todas las estipulaciones de la automaldición que pronunció sobre sí mismo en su juramento a Nabucodonosor. Y en los versículos 19 al 21 vemos la promesa de Dios de capturar a Sedequías. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Dios.
extenderé sobre él mi red. Jeremías 52, del versículo 6 al 9, cuenta la historia de cómo Sedequías y algunos de sus hombres de alto rango del gobierno trataron de escapar cuando los babilonios vinieron contra Jerusalén, pero no tuvieron éxito porque Dios extendió su red sobre él. Y dice: lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Cuando Sedequías rompió su pacto con el rey de Babilonia, también cometió traición contra el mismo Jehová. Como Jeremías aconsejó repetidamente, Sedequías y los otros judíos debieron haberse entregado a los babilonios y al juicio que Dios ordenó que atravesaría. Dios proféticamente dijo de Sedequías: mi juramento que despreció. Dios lo consideró no solo como un juramento a Nabucodonosor, sino también a él. Las implicaciones de esta actitud son de gran alcance. Indica que los acuerdos celebrados y las obligaciones contraídas por los adoradores de Dios son tan vinculantes como que si hubieran sido hechos con Dios en persona. Así, hermano, que cuando usted haga un compromiso o un pacto, tiene que cumplirlo. Con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos. No habría recuperación después de la caída del reinado de Sedequías. Judea sería conquistada por completo. Hermanos, ¿será que lo que pasó a Sedequías es enseñanza para nosotros hoy? Yo creo que sí. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Y aquí viene la esperanza y la promesa de restauración. Los versículos 22 al 24. Porque toda palabra de Dios tiene una promesa. Todas las palabras que el Señor nos da trae una esperanza y una promesa. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Y dice: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Volviendo a las imágenes de la parábola, Dios prometió que no habría terminado con Israel y sus reyes. Tomaría la más alta de las ramas, recortaría de la parte superior de sus renuevos un tallo y la replantaría en una montaña alta y prominente. Un tallo, ese es el Mesías, el Hijo de David. Véase el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías 53, 2, Jeremías 23, capítulos 5 y 6, Jeremías 33, 15, Zacarías capítulo 6, versículo 12 y Apocalipsis 22, versículo 16. La palabra renuevo se vincula al título mesiánico de Rama. En Isaías 11, versículo 1, en Jeremías 23, 5, en el Jeremías 33, 15, se usan estas tres palabras hebreas. La palabra de Ezequiel es la copa plumosa de un árbol. Las otras palabras describen el retoño que sale del tronco del linaje de David. Levantaré otra monarquía que vendrá en la línea de David, a saber, el Mesías, quien aparecerá como una planta tierna en cuanto a su encarnación, pero él será alto y eminente. Su iglesia, la ciudad real, la más alta y más pura jamás vista sobre la faz de la tierra.
Sigue diciendo, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. El monte alto es probablemente el monte de Sión, donde el Mesías reinará sobre su pueblo. Esta versión de Ezequiel es la gran profecía de Isaías 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y una rama crecerá en sus raíces. De lo que se pensaba que estaba muerto, Dios prometió producir un crecimiento maravilloso y productivo. Y dice, lo plantaré. Después de que las dos grandes águilas no lograron establecer el Estado de Israel bajo su extensa y poderosa protección, Dios dice, yo mismo lo plantaré en una montaña alta donde crecerá y será notable y atraerá a las aves del aire para refugiarse bajo su protección. Y dice, habitarán debajo de él todas las aves de toda la especie. Es decir, todas las naciones, tanto los gentiles como los judíos, construirán, reproducirán y se multiplicarán bajo el reino de Cristo. No se limitará más a los judíos, sino que se extenderá también a los gentiles. Allí encontrarán paz y seguridad, y esto confirma la certeza de la promesa. Y continúa diciendo, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo. A través del trato de Dios con reyes tales como Sedequías y su futura obra a través del Mesías, Dios se exaltaría entre todas las naciones. Dios está gobernando y no hay escapatoria de él. Águilas y vides están bajo su control. Son felices quienes ordenan sus caminos con temor. El árbol sublime. Mira la historia y verás que todo lo gigantesco en estatura y colosal en dimensiones, todo lo que ha sido grande para el entendimiento humano, aferrándose a la fama terrenal, se ha convertido en un objetivo para las flechas penetrantes de Dios y un tema para su maldición fulminante. Y dice, levanté el árbol bajo. ¿Se acuerdan de José en la mazmorra? De Israel en Egipto, de Ana en la familia del Cana, de David cuando Samuel pasó junto a él, de Ezequías cuando Sennacherib lo reprendió. ¿No son todas estas instancias de Dios exaltando el árbol bajo? Jehová sigue siendo soberano sobre la historia. Cuando su pueblo experimenta calamidad, su mano está en lleno. Ninguna nación se ha vuelto tan poderosa que no pueda derribarla en un momento, y ninguna gente es tan baja que no pueda exaltarla. Y para finalizar, es importante recalcar que lo que más se necesita hoy en día es que haya hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea leal al deber, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Tenemos que ponernos de parte de la verdad, aunque nos duela, y si estoy en un error, pues debo aceptarlo y corregirlo. Hoy necesitamos jóvenes como Daniel y sus amigos, que decidieron no contaminarse y no tuvieron miedo. En este tiempo, como en ningún otro de la historia de la humanidad, vemos que Dios está revolucionando en todo el mundo, que su majestuosidad está presente y a la orden de todo aquel que quiera aceptarla y obedecer a sus mandatos. Nada puede hacer el hombre alejado de Dios. Y con esta enseñanza que hemos visto hoy, aprendemos que a los rebeldes, a los que quieren hacer las cosas por su propia voluntad sin buscar la voluntad de Dios, no les va a ir nada bien. Y Dios es celoso y da su castigo a quien lo merece. Y este capítulo comenzó con juicio y castigo y termina con misericordia y gracia. El Sedequías destronado y ciego es eclipsado por el Rey de Dios que está lleno de poder y gloria. Y alguien escribió esto: los reinos no son más que las alargadas sombras de los reyes. Padre, te damos gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Padre, a que seamos leales y obedientes,
Que entendamos, Señor, que no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, sino que debemos buscar de tu verdad y confiar en tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y te pedimos en este día que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos ayude a tomar las mejores decisiones, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes, por Facebook, Ministerio Internacional Semillas de Fe, y por Instagram, Mis Semillas Fe. Y que también puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único.